La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días. Mi nombre es José. ¿Por qué me he hecho mecenas de La Cafetera? Bueno, llevaba ya mucho tiempo escuchando La Cafetera y el otro día en un viaje a Málaga me puse el programa especial de la moción de censura y me gustó muchísimo, y creo que en estos momentos que estamos viviendo hay que apoyaros especialmente, y por eso me hice mecenas, y muchas gracias por vuestro trabajo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable, y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Yo veo un ultimátum. Yo creo que un ultimátum creo que es acertado, ¿no? Porque en Venezuela vivimos un secuestro institucional, un secuestro de políticos, un secuestro de militares, un secuestro del Estado de Derecho, un desmontaje absoluto de la democracia. Y a los secuestradores, eso es un mecanismo también para presionar de nuevo. Sabe todo el mundo hace mucho tiempo que Venezuela está sufriendo una dictadura, además incompetente, porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblos, pero al menos tienen eficacia en el terreno económico, en el terreno de los servicios. Esto es una dictadura que además no sirve para nada. Entre la dictadura de Pinochet, horrible, y la dictadura de Maduro, horrible, hay una diferencia, que en un sitio la economía no se cayó, y en otros sí se ha caído. Bueno, en no querer ver esa diferencia es ponerse una venda porque son amigos de uno, son amigos de otro, no. ¿Va el gobierno de España a apoyar un golpe militar, una guerra o una intervención extranjera en Venezuela? ¿Lo va a apoyar la Unión Europea? Al señor Casado, que lleva meses denunciando un golpismo tan ubicuo como imaginario, le pregunto, ¿va a apoyar el señor Casado un golpe de Estado en Venezuela? ¿El señor Rivera va a apoyar una intervención militar extranjera? ¿Va a apoyar uno de los bandos de una guerra civil? Con toda rotundidad yo les digo, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. La única salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país pasa por la negociación y el diálogo político entre las partes. El reconocimiento todavía pendiente de España a Guaidó, al presidente de la Asamblea venezolana, pues nosotros lo valoramos como un error histórico, porque España, en vez de liderar, está a remolque, está en definitiva en una actitud más pasiva, y nos hubiera gustado y nos gustaría que rectificara el señor Sánchez y el Gobierno de España. Lo que pedimos es que este sector de transporte vuelva a estar regulado a nivel estatal, que no se pase la pelota a autonomías y municipios. Y ya en esa iniciativa parlamentaria, esta semana, propondremos esto: liberalización del sector del taxi para que no tenga barreras que les impidan competir, y al mismo tiempo un fondo para que se puedan recomprar sus licencias y los dos sectores puedan coexistir. Que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas, también el partido de Íñigo Errejón, si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid. Con fecha del 23 de enero, hace poquitos días, hemos dirigido al ministro Ábalos y a la vicepresidenta del Gobierno una carta sumándonos a la solicitud de desbloqueo del Open Arms en el puerto de Barcelona. Como sabemos también después, posteriormente, el Aita Mari ha sido también bloqueado en el puerto de Pasaia. El ministro dice que se trata de un bloqueo, de una resolución para impedir que puedan zarpar de carácter técnico. Es evidente que es una decisión de carácter político por parte, no sabemos si específicamente, concretamente, el ministro de Fomento, o es una decisión política conjunta del Gobierno. Eso es lo que nos gustaría que viniera a explicar.
Buenos días, cafetera. Algunos nos pasamos el día recordando que se puede no ser partidario de Maduro, pero pensar que la forma en la que se ha hecho con el poder Guaidó no es tampoco admisible. Y algunos estamos verdaderamente preocupados por la posibilidad de que el dilema venezolano termine en conflicto civil. Y por eso algunos confiamos en que tiene que ser la diplomacia y la política quien hable, y no las tabernas. Pero estamos rodeados por irresponsables y a esos las consecuencias de sus actos y lo que le pase a los venezolanos les importan realmente poco, porque el conflicto de Venezuela no hace más que intensificarse por las presiones exteriores de los países que han decidido dar su apoyo al autoproclamado presidente Guaidó. Estados Unidos ha anunciado que va a embargar los fondos del petróleo hasta que Maduro entregue el mando a Guaidó. Estados Unidos es el principal comprador de petróleo de Venezuela y como Venezuela no tiene refinerías para tratar su propio crudo, depende de las instalaciones de Estados Unidos en el Golfo de México. Así que, si el embargo llega a concretarse como se ha anunciado, el gobierno de Estados Unidos prohibirá de forma total a las refinerías norteamericanas a pagar por el crudo venezolano que procesan. El dinero, además, se bloqueará e irá a una cuenta del Departamento del Tesoro, desde la que previsiblemente el gobierno de Trump transferirá los fondos al de Juan Guaidó. No parece que el diseño de una medida de este calado, tomando dinero del petróleo nacional y transfiriéndolo a un titular particular, pueda improvisarse, de forma que intuimos, nos vamos haciendo a la idea, de que todo esto estaba bastante diseñado. Ya alertó Zapatero, una de las pocas personas junto al Vaticano que defendieron siempre la vía del diálogo para que la oposición pueda participar en los procesos, que a Venezuela se le dijo que sus elecciones no eran válidas, incluso antes de que se hubieran producido, no hubo tapujos. Y ya asustaba entonces que amenazas de tal calado se hubieran lanzado sin ni siquiera visitar el terreno, porque no se visitó el terreno. Y conviene recordar también estos días que la labor de mediación de Zapatero no fue una iniciativa unilateral o personal del expresidente del gobierno. Estuvo avalada por UNASUR, fue aplaudida por Naciones Unidas e incluso por la administración Obama. Y por cierto, gracias a sus gestiones fue liberado el opositor Leopoldo López, como reconoció en las primeras horas Lilian Tintori. Pero todas estas cosas parece que hoy importan muy poco porque algunos han decidido sacar a Maduro por las bravas. Y hablan con grandilocuencia, con el palillo en la boca, sobre la forma de hacerlo. Pero no nos engañemos, no hablan de derechos humanos, no quieren un cambio de gobierno, quieren también un cambio de modelo económico, un cambio social, al coste que sea. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, de hoy, 29 de enero de 2019. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa donde vamos a analizar las complejidades, los matices de la actualidad desde una perspectiva crítica pero sosegada sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Analizaremos las portadas, lo haremos con la compañía de Mercedes Reacción, a Partisano, David Quirós, Xavi, Fran del Pino, Carlos, Elena y un montón de gente que se está incorporando a esta hora al programa y a quienes pedimos que utilicen el hashtag almohadilla la cafetera Venezuela. Almohadilla la cafetera Venezuela. Es un juego de así como de palabras y de siglas, porque el oil es así en mayúsculas, Venezuela. Es que los cafeteros hacen cosas y piensan cosas, sí. Y el grupo hashtag piensa hashtags. Es un hashtag del grupo hashtag, pero es verdad que retrata un poco el trasfondo de lo que está en juego. No solamente está el asunto del petróleo, que desde luego es el epicentro de esta gran polémica, es uno de los epicentros de esta gran polémica, pero también está un cambio de modelo en toda Latinoamérica, un cambio político y un cambio económico, una tendencia que se va imponiendo hacia el liberalismo
Y bueno, por eso hoy vamos a tratar de analizar esto un poco, porque hoy vuelve a las portadas de los periódicos después de ese anuncio que ha hecho la administración Trump, pero hoy es martes, y los martes sabéis que hacemos también un paréntesis para hablar de series. Hablaremos con Ana Pastor porque en este espacio que hemos inaugurado, Plata o Plomo, el mundo en series, junto a Neutral, ya sabéis que elegimos una serie que pueda conectar con la realidad, con el mundo que estamos viviendo, y la serie que vamos a comentar es Black Mirror. Muchos de vosotros ya la conocéis, pero habrá gente que todavía no la conozca. Hablaremos con Ana Pastor ahora en un ratito sobre esta serie que ha sido un auténtico, ha sido muy disruptiva, ha tenido muchísimo éxito, y además sabéis que han estrenado hace poquito un capítulo interactivo que puedes ir cambiando el final, como aquellos libros de Elige tu propia aventura. Bueno, pues similar. Hablaremos con ella ahora enseguida. Buenos días, cafetera. ¿Quieres un café? Bueno, pues vamos a ver las portadas de los periódicos. Luego ha habido también algún asunto, habíais escuchado ya, y además quienes estáis en las redes sociales, entiendo que hoy ya estáis al tanto de esas declaraciones de Alfonso Guerra en la cadena SER, cuando dijo que, por lo menos en la dictadura de Pinochet, no cayó la economía, y parecía un aval de la dictadura de Pinochet. Obviamente no estaba haciéndolo, entendemos que no estaba haciéndolo, pero desde luego son las palabras más desafortunadas que se han escuchado en los últimos años, tanto que insistió en ellas. Ahora las escucharemos ahora aquí a continuación. Esto es La Cafetera. Porque además, es verdad, había un tuit hoy de Máximo Pradera que decía, recordaba que el propio Albert Rivera también dijo, las dictaduras no tienen libertad, pero tienen cierta paz y orden. Y lo sumaba a la España cuñada que ayer Alfonso Guerra defendió públicamente cuando afirmó, las dictaduras liquidan la libertad, pero al menos tienen eficacia en lo económico, dijo Alfonso Guerra. Sabe todo el mundo hace mucho tiempo que Venezuela está sufriendo una dictadura, además incompetente, porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblos, pero al menos tienen eficacia en el terreno económico, en el terreno de los servicios. Esto es una dictadura que además no sirve para nada. Entre la dictadura de Pinochet, horrible, y la dictadura de Maduro, horrible, hay una diferencia, que en un sitio la economía no se cayó, y en otro sí se ha caído. Bueno, en no querer ver esa diferencia es ponerse una venda porque son amigos de uno, son amigos de otro. No. Y decía eso Alfonso Guerra a cuenta de la polémica que estamos viviendo en las últimas horas. Unas palabras absolutamente lamentables. ¿Dónde ha quedado ese Alfonso Guerra? Claro, había quien recordaba, Agustín Moreno decía en Twitter también, decía, lo indignante de estas declaraciones no es solo el blanqueo de Pinochet y esa loa al neoliberalismo salvaje de Milton Friedman aplicado en Chile para enriquecer a las élites y empobrecer al pueblo. Indigna más el desprecio que supone al verdadero socialista Allende. Pero que lo diga un otrora socialista tan destacado como Alfonso Guerra, que con esas palabras, hombre, presuponemos que no es un indocumentado, que no ha cogido un libro en su vida, presuponemos que tiene algo en la cabeza como para saber lo que está diciendo, porque esas palabras se están convirtiendo en una justificación y es terrible ver cómo, bueno, las dictaduras son malas, pero sirven para algo. Estar escuchando eso que se va introduciendo en el debate público y que lo estamos escuchando cada vez con más frecuencia resulta verdaderamente pavoroso. Es un auténtico escándalo. Alfonso Guerra, realmente no entiendo todavía, si no llegase por esto no habría tenido más repercusión, porque es verdad que Alfonso Guerra ya no resulta más que un viejo vestigio de lo que el Partido Socialista fue un día, pero en lo que se ha convertido, en una auténtica caricatura. Esto es La Cafetera.
Así que eso sucedió ayer en la cadena SER en la entrevista que le hacían, pero el epicentro, y a cuenta además del asunto venezolano, pero el epicentro del debate está situado en Venezuela. Juan Guaidó, el autoproclamado presidente, ha sido entrevistado en Televisión Española. Allí reconoció que el ultimátum que le ha dado tanto el gobierno español como la Unión Europea es acertado. Dejó por los suelos, por cierto, a Pablo Casado y a Albert Rivera, que llevan 2 días con la matraca y utilizando esto como ariete contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que han llamado hasta cobarde. Pero escuchamos a Guaidó, que decía que se trata de un ultimátum acertado. ¿Cómo valora el plazo de 8 días que le ha dado la Unión Europea a Maduro para que convoque elecciones? Yo veo un ultimátum. Yo creo que un ultimátum creo que es acertado, ¿no? Porque en Venezuela vivimos un secuestro institucional, un secuestro de políticos, un secuestro de militares, un secuestro del Estado de Derecho, un desmontaje absoluto de la democracia. Y a los secuestradores, eso es un mecanismo también para presionar de nuevo. Y es tan así que Maduro hoy solamente lo sostiene las armas de la República, como cualquier secuestro de banco, y el manejar los fondos públicos, que le queda poco tiempo a eso, además. Entonces es importante también que se pregunten incluso nuestros militares, nuestros funcionarios públicos, qué va a pasar cuando Maduro no pueda pagar la cuenta ni siquiera, porque se ha robado el dinero de Venezuela, porque hay en el ejercicio un presidente encargado que sí está dispuesto a entregar eso al servicio de Venezuela de manera transparente, de manera limpia, de manera pulcra, de manera decidida. Así que ese secuestro tiene un plazo hoy por la Unión Europea, que son 8 días, el cual agradezco. Eso decía el autoproclamado presidente Juan Guaidó, pero lo que muchos nos tememos es que todo esto conduce a un enfrentamiento civil de primera magnitud. Y decía Pablo Bustinduy, el responsable de Internacional en Podemos, que ahora sabéis que aspirará a la candidatura en Europa por ese partido político, decía, hombre, no puede llamarse demócrata quien apoya un golpe militar o una guerra civil en Venezuela. ¿Va el gobierno de España a apoyar un golpe militar, una guerra o una intervención extranjera en Venezuela? ¿Lo va a apoyar la Unión Europea? Al señor Casado, que lleva meses denunciando un golpismo tan ubicuo como imaginario, le pregunto, ¿va a apoyar el señor Casado un golpe de Estado en Venezuela? ¿El señor Rivera va a apoyar una intervención militar extranjera? ¿Va a apoyar uno de los bandos de una guerra civil? Con toda rotundidad yo les digo, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. La única salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país pasa por la negociación y el diálogo político entre las partes, como piden Uruguay, México, las Naciones Unidas y el Vaticano. Esa es la única posición legítima, legal y aceptable para nuestro país. Sumándose a esta operación de Trump para derrocar a un gobierno por la fuerza, España y la Unión Europea pierden su razón de ser y su lugar en el mundo. ¿Cómo han cambiado en todo caso los conflictos, la naturaleza de los conflictos, la formalización de los conflictos, la propia estructura en la que se llevan? Estados Unidos ha bloqueado ahora, ha anunciado que va a bloquear el dinero del petróleo venezolano, el que se procesa en las refinerías norteamericanas. Lo decíamos en la apertura del programa. Las consecuencias de esto son gigantescas, pero no solamente ha anunciado eso, ha dicho que podrían transferir ese dinero a Juan Guaidó, al gobierno autoproclamado. Y claro, de pronto han creado un conflicto financiero, económico, que en quien repercute realmente es a los ciudadanos, a los que están abajo, porque bloqueas el sistema de financiación fundamental de la administración del gobierno actual de Venezuela. Bueno, sea como sea, porque no conviene enredarse tampoco en el debate retórico. ¿Esto es un golpe? ¿No es un golpe? ¿Qué características tiene? ¿Cómo fueron otros golpes en la historia de los Estados Unidos? La política externa, exterior de los Estados Unidos, y nos enredamos en el asunto dialéctico, en el asunto del lenguaje, cuando aquí hay un asunto que es extraordinariamente grave. Es que podemos estar al borde del conflicto civil y se puede estar empujando a la sociedad. De hecho, vemos cómo se están enviando mensajes sistemáticamente al ejército para dividirlo. Claro, una vez consigas que el ejército se posicione en 2 espacios diferenciados, esto acaba realmente en conflicto armado, ¿no? Pero fijaos hasta dónde ha llegado. Por eso quería recordar en qué consistió la labor de mediación de Zapatero de Venezuela, porque estos días se habla y no se contextualizan las cosas. Zapatero fue reclamado por UNASUR. No es que se presentase voluntario para hacer una labor de mediación. De hecho, no es una misión que sea muy
muy recomendable. No, sabes que la reputación no va a acompañar a una misión de esta, no te va a acompañar en una misión de esta naturaleza. No es una oferta, digamos, muy amable. Pero fue avalada en su momento por el Vaticano, por la administración Obama, aplaudida por Naciones Unidas. Zapatero en las últimas elecciones, que es verdad, independientemente del debate que tengamos en la cabeza, que es verdad que después de producirse también tuvieron muchas críticas las elecciones que se celebraron en Venezuela, porque las garantías que se pusieron sobre la mesa no parecían suficientes, pero también es cierto que muchos pedían que fueran ilegalizadas antes de haberse producido. Zapatero grabó, entonces fue entrevistado, dio como una rueda de prensa y denunció algo que hemos recuperado ese audio porque conviene escucharlo con un poquito de contexto. Esto es antes de que se produjesen las elecciones presidenciales de Venezuela. Europa ya estaba criticando esas elecciones. Todavía no se habían celebrado, ni siquiera habían enviado observadores internacionales, porque es verdad que a diferencia de las elecciones anteriores que contaron con todo tipo de garantías, de hecho hubo observadores internacionales, hasta incluso organizaciones norteamericanas de Estados Unidos que estuvieron avalando la celebración de del proceso electoral. En esta ocasión la oposición decidió no presentarse, además hubo muchos observadores internacionales que no acudieron, pero algunos se permitían criticar el proceso sin ni siquiera haber ido, y eso también es un hecho, y así lo denunció Zapatero justo antes de que se produjeran esas elecciones. Y conviene volverlo a escuchar, porque todo sigue igual. Se toman decisiones por prejuicio. Por prejuicio. Escuchad a Zapatero. Se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. No tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay. Pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas, y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre. Entonces, antes de que se produzca la elección, decimos que no hay condiciones. No lo ha visto nunca. Hay que venir al terreno y comprobar, y si no hay, denunciarlo. Yo me siento, en fin, cierta medida con un notable grado de enfado por lo que hay en juego, porque es muy serio que un país se le diga no, esas elecciones no sirven, y si mañana el domingo vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga no, eso no vale, eso no sirve. ¿Cómo? Estaba visiblemente enfadado Zapatero en aquella rueda de prensa y tenía razones. Es que estaba prácticamente instituciones internacionales del peso de la Unión Europea criticando, cuestionando, poniendo en cuestión esas elecciones sin ni siquiera tener intención de supervisarla, de establecer mecanismos, de exigir mecanismos, en fin. Bueno, mientras tanto, aquí en España, Rivera urge a Sánchez a reconocer a Guaidó como presidente. El reconocimiento todavía pendiente de España a Guaidó, al presidente de la Asamblea venezolana, pues nosotros lo valoramos como un error histórico, porque España, en vez de liderar, está a remolque, está en definitiva en una actitud más pasiva, y nos hubiera gustado y nos gustaría que rectificara el señor Sánchez y el Gobierno de España. No es la política de Sánchez con Podemos, con Iglesias o los asesoramientos de Zapatero lo que está en juego. Está en juego la política internacional, la credibilidad y el liderazgo de España en el mundo. Y lo estamos haciendo y hablando de un país hermano. Estamos hablando de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana, como España. Ahora se habla con mucha responsabilidad, nos ha llamado la atención porque es un giro. Hasta ayer Albert Rivera y Ciudadanos era extraordinariamente crítico con esto, pero es verdad que con un poco de responsabilidad que se busque interiormente, nadie puede defender con el palillo en la boca un asunto, una materia tan extraordinariamente sensible como la que está en juego en Venezuela, porque esto realmente puede terminar en conflicto armado, y los que salen perdiendo siempre en los conflictos armados son siempre los más débiles. Bueno, es verdad, la cuestión es realmente compleja,
requiere de muchísimo sosiego en el debate público, no solamente en el debate político, también la gente, porque este es un tema muy polarizado donde que además saca lo peor de cada uno de nosotros y saca la parte más interior y la confrontación y bueno, requiere un poquito de sosiego, entender que estamos ante un momento que es muy trascendental. Es verdad que vuelve Venezuela a la actualidad de nuestro país, que tiene un protagonismo desmedido y más en las portadas de los periódicos, ahora lo veréis, pero también es cierto que en este momento está más justificado de lo que ha estado nunca, porque ahora sí se ha convertido en el elemento de confrontación que puede poner al país al borde de la guerra civil y no es como para mirar hacia otro lado, independientemente de que esté ocupando no el debate público. Bueno, mientras tanto en España está la mirada puesta en Podemos. Mañana se va a celebrar una conferencia política, mañana se van a juntar los órganos de dirección de Podemos para analizar la situación después de las tensiones que han surgido en torno a la candidatura de Íñigo Errejón y a su salida del grupo parlamentario del Parlamento, su renuncia al acta como diputado. Dice el periódico El País en su portada: Podemos rectifica y se abre un pacto con Errejón. Tras dar por roto el diálogo con Más Madrid, Irene Montero plantea ahora una candidatura de unidad. Nos ha sorprendido porque el grado de enfado era monumental frente a Íñigo Errejón por la manera en la que se había desmarcado de la estrategia del partido y había decidido acudir de la mano de Manuela Carmena a la comunidad en una suerte de candidatura separada, de siglas, no relacionada con el partido político, lo cual ha conducido, ya sabéis, a la salida del partido, y había un grado de enfado gigantesco en el entorno de Montero, Iglesias, en el entorno de la dirección de Podemos, pero parece que hay un cambio en ese sentido. Ayer Irene Montero se mostró partidaria de un acuerdo con Errejón, lo recuerda hoy el periódico El País en portada, lo escuchamos así. Que buscar el mayor proceso de unidad con todas aquellas formaciones políticas, también el partido de Íñigo Errejón, si es que están en disposición de que los trillizos reaccionarios no gobiernen en Madrid. Y en esto, bueno, pues ahí Podemos sigue con esta división. Claro, ahí cabe pensar, porque hay como dos escenarios, ¿no? A ver qué te parece, María. Por una parte, podemos pensar, ¿hay espacio podría Podemos presentar una candidatura diferente? Hay algo de teatro quizá en esto, porque a lo mejor lo que están diciendo es que parezca que lo ha roto otro, que no sea yo el que me puedan atribuir a haber roto las conversaciones, que parezca que todos lo hemos intentado y a ver a quién se le atribuye haberse desmarcado al final. Pero Podemos podría ir en una candidatura, pactar una candidatura con Íñigo Errejón, que parece que era lo que deseaba Íñigo Errejón cuando hacía ese movimiento, lo que estaba tratando de forzar, que las listas pudiera imponer una parte de las listas, o Podemos podría presentar otro candidato diferente con sus propias siglas, con las siglas de Podemos, y competir contra él, en cuyo caso nos encontraríamos con tres partidos a la izquierda: Partido Socialista, Podemos Izquierda Unida y ese nuevo partido de Errejón. ¿Hay espacio para tres partidos? Porque el otro día un periodista muy, muy conocido, pero como no me ha autorizado para hacer la reflexión, me decía, bueno, movilizaría a la izquierda, porque hay una buena parte del electorado que no votaría a Podemos, porque está en una posición más ambigua, pero desde luego no quiere votar al Partido Socialista. A esos los puede movilizar Errejón. Pero si Errejón es el candidato, también puede haber una parte de la izquierda que no le hubiera votado. Esos podrían votar hoy a Podemos. Pero claro, hay que recordar que la ley electoral española es un poco confusa y necesitas más de un 5% para entrar en las listas. Un 5% de apoyo. Si no, te quedas fuera y pierdes todos esos votos. Así que también asumes un importante riesgo. Entonces aquí la cuestión es, primero, ¿es verdad que Podemos está tendiendo la mano a Íñigo Errejón? O haciendo el abrazo del oso, ¿no? Que es lo que creen en el equipo de Errejón. Sí. Aunque piensan también que decían desde el minuto uno, yo pensaba que no, pero decían, van a negociar. Se van a tener que sentar, no les queda más remedio que negociar con Hombre, Íñigo. yo creo que si quieren que sobreviva Podemos, la única vía es la negociación, efectivamente. Y que al final, aunque sean corrientes diferentes, pues tengan que seguir conviviendo, porque no tendría mucho sentido un Podemos sin ninguna de esas dos partes. Yo creo que, de hecho, sería lo que los escritos seguramente votarían en una votación, que precisamente esas dos corrientes siguiesen, al menos, aunque no fuese con las mismas marcas, pero que al final pues el resultado fuese el mismo, ¿no? Que hubiese esa confluencia dentro de un mismo partido, ¿no? La confluencia de una confluencia.
Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí que tienen que entender que efectivamente tienen que ir unidos si quieren ganar la Comunidad de Madrid. No lo sé, porque a mí el cálculo ese después porque no luego me también está resulta Izquierda Unida que bueno, sigue abogando por esa unidad máxima, que tenemos que ir unidos, Pero bueno, veremos también. Luego, mientras, pues siguen saliendo encuestas electorales para seguir pues presionando en estos sentidos, ¿no? Hoy vemos que hay una encuesta del diario ABC que dice que Villacís podría ser, en este caso, alcaldesa de Madrid con los votos del Partido Popular y de Vox, ¿no? O sea, que vamos a ir viendo cómo las encuestas electorales van a ir presionando, pues digamos, para aupar a esa derecha, tanto en la alcaldía como en la Comunidad de Madrid. Así que yo creo que eso también tiene que ejercer como presión para que Podemos vaya unido en la Comunidad de Madrid. Qué difícil de todas maneras son las relaciones humanas, porque claro, yo recuerdo incluso las discrepancias políticas, pero muchas veces una cosa está relacionada con la otra. Recuerdo aquel Vista Alegre, que además nosotros estuvimos allí cubriéndolo, estuvimos trabajando, estuvimos siguiéndolo desde la cafetera, en el que el grito unánime era unidad. Y la gente estaba... ¿Cómo valora la gente? Es curioso, porque eso es un fenómeno que no sé muy bien de dónde parte, pero es verdad que las rupturas penalizan mucho electoralmente. Cuando un partido se divide, se fracciona, está inmediatamente penalizado, pero también en términos de opinión pública, también lo destacan los medios de comunicación, sistemáticamente lo están poniendo de relevancia, y más cuando le están buscando las cosquillas, como le están buscando permanentemente a Podemos en los medios de comunicación. Pero aquel grito de unidad, claro, qué posición tan complicada para alguien como Pablo Iglesias, porque entiendo que él considerará como una traición lo que ha hecho Íñigo Errejón. Al fin y al cabo no deja de ser el secretario general del partido. Pablo Iglesias ha sido una persona extraordinariamente próxima, ya se dirimió en Vistalegre quién iba a liderar el partido y salió Pablo Iglesias, de manera que dicen, bueno, pues es que parece ser que Íñigo Errejón no aceptó muy bien el resultado cuando decide una estrategia unilateral, ¿no? Pero independientemente de eso, el enfado que puedes llegar a tener en cualquier otra organización, no ya en un partido político, es para decir, es que no te voy a coger el teléfono. O sea, es que el roto que me has hecho en la última etapa del partido, en un momento en el que el partido ya está en unas condiciones muy complicadas, y pasa esto, ¿cómo es la vida política para que ahora te veas obligado a sentarte a negociar? Y dices, bueno, al final, claro, esto es política y... Que luego en esto ya nos hemos acostumbrado, porque Pablo Echenique también perdió contra la política Iglesias. Se impone a las cuestiones internas, efectivamente. Ya no es una cuestión de qué es más justo o no en cuanto a la cuestión interna, sino a cuál es el objetivo. Y si el objetivo es común, pues tendrán que quedar a un lado las cuestiones internas, cosa que no es fácil. Y no te queda más remedio que no es fácil. Y no te queda más remedio que escuchar a la gente. Porque la gente estaba pidiendo unidad. Y si no escuchas eso, aunque, la siga pidiendo. Aunque estratégicamente parezca más acertado, bueno, ya no lo sé, porque también las posiciones se van dividiendo y se van volviendo cada vez más tensas, ¿no? Pero, y además el tiempo... Sí, pero sí, yo creo que también los votantes de Podemos saben bastante de eso, de la división de la izquierda, y tienen bastante experiencia, y yo creo que cuando el objetivo es común hay que intentar dejar a un lado las diferencias, por muy difícil que sea, que eso yo no lo cuestiono. No, pero mira, como dice Marta Viñes, dice, es que en política es obligatorio ser generoso, ser muy amable, pero claro, necesitas una mano izquierda muy amplia, porque, como dice Villasur, los cuchillos en política... es aire que se respira. Los partidos muchas veces, con mucha frecuencia, son trituradoras de carne, y esto es absolutamente cierto, ¿no? Sí, pero las divisiones no te llevan a ganar unas elecciones, que al final es el gran objetivo, ¿no?, de un partido, y el objetivo que tienen los votantes cuando van a votar. Entonces esas divisiones se van a acabar diluyendo en unos votos, y si el objetivo es común, yo creo que las divisiones tienen que quedar al margen. Así que, bueno, nos encontramos con el asunto en la portada también del periódico El Mundo. La indignación interna fuerza a Iglesias a una negociación con Errejón, interpreta el periódico El Mundo. La rebelión de los varones obliga a Podemos a estudiar una candidatura única en la Comunidad de Madrid. Quiere evitar un pacto con PSOE y Ciudadanos, dice el periódico El Mundo en su portada. Mientras tanto, Garicano dice, desde Ciudadanos: con el PSOE de Sánchez no tenemos nada de qué hablar. El líder de Ciudadanos para la Unión Europea previene a PSOE y a PP sobre legitimar a ultranacionalistas y populistas. Pues a ultranacionalistas se están legitimando desde Ciudadanos cuando pactan en Andalucía, ¿no? Me da la impresión. Porque han utilizado los votos de Vox para hacerse con eso. ¿O es que Vox no es ultranacionalista? Estás escuchando La Cafetera.
Y mientras tanto, asuntos aparcados que no figuran hoy en las portadas de los periódicos, pero por los que merece la pena detenerse unos segundos. Siguen todavía paralizados los barcos de rescate, tanto de Proactiva, el Open Arms, que sabéis que no ha podido partir de puerto. Ayer desde el Congreso se le pedía a Ábalos que comparezca. Con fecha del 23 de enero, hace poquitos días, hemos dirigido al ministro Ábalos y a la vicepresidenta del Gobierno una carta sumándonos a la solicitud de desbloqueo del Open Arms en el puerto de Barcelona. Como sabemos también después, posteriormente, el Aita Mari ha sido también bloqueado en el puerto de Pasaia. El ministro dice que se trata de un bloqueo, de una resolución para impedir que puedan zarpar de carácter técnico. Es evidente que es una decisión de carácter político por parte, no sabemos si específicamente, concretamente, el ministro de Fomento, o es una decisión política conjunta del Gobierno. Eso es lo que nos gustaría que viniera a explicar. Así que, mientras tanto, bueno, y también la guerra abierta que hay en las principales ciudades, no solamente en España, que está ocurriendo en otros lugares también, pero estamos viendo el taxi, que se encuentra en pie de guerra, el sector del taxi. Ayer Pablo Casado, en Espejo Público, decía que querían formular una iniciativa parlamentaria para que la regulación del taxi y el VTC sea estatal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La verdad, en esto se están comportando, son unos cachondos los del Partido Popular. Resulta que en la Comunidad de Madrid los taxistas se están criticando, está transferido esto del taxi, porque la movilidad urbana tiene sentido que sea una cuestión transferida. ¿Por qué? Porque si quieres desde Madrid, tomas decisiones sobre el taxi de Valladolid. Pues no parece que tenga mucho sentido, porque quien conoce con la proximidad lo tienen las administraciones locales. La proximidad la tienen las administraciones locales, por eso es un asunto de todo lo relacionado con el transporte público que está transferido. Pero como los del Partido Popular están viendo que se le están echando encima todo el sector del taxi y les están acusando de mostrarse partidarios de las VTC, se están intentando lavar las manos y están pidiendo que el Estado recupere la transferencia para que la culpa sea de Pedro Sánchez. Entonces ya llega a un momento que llega a ser verdaderamente grotesco. Lo que pedimos es que este sector de transporte vuelva a estar regulado a nivel estatal, que no se pase la pelota a autonomías y municipios. Y ya en esa iniciativa parlamentaria, esta semana, propondremos esto: liberalización del sector del taxi para que no tenga barreras que les impidan competir, y al mismo tiempo un fondo para que se puedan recomprar sus licencias y los dos sectores puedan coexistir. Hay que defender al usuario, al consumidor. Lo que no puede ser es que solo nos estemos fijando en un conflicto o en un parón patronal, sino que veamos los españoles que tengan derecho a elegir un servicio y que puedan competir en igualdad de condiciones. Así que la tensión es absolutamente descarada, porque en realidad lo que están buscando es no tener que pronunciarse sobre un asunto que se les ha convertido no en una patata caliente. Es que hay una tensión extraordinaria con el asunto del taxi, hoy en la portada de los periódicos también. Y en la portada del periódico El Mundo dice: el taxi acosa al PP en Madrid y las VTC se despiden de Barcelona. Tras el desalojo de la Castellana, los huelguistas asedian la sede de los populares mientras se inician despidos masivos en Uber y Cabify. Dice en la portada del periódico El Mundo. En el ABC: secuestrados por el taxi. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un sector tan conservador como el del taxi se vería enfrentado a la prensa conservadora y a la política del Partido Popular, cuando tradicionalmente han ido siempre de la mano? El ABC dice: secuestrados por el taxi, antidisturbios para despejar la Castellana, acoso al PP, amenaza de ERE en las VTC de Barcelona, el gobierno que señala a la Comunidad de Madrid y Ábalos que no comparecerá hasta el jueves, y mientras tanto el Partido Popular huyendo, escondiéndose. Hombre, alguna decisión tendrá que tomar, que presiden la Comunidad de Madrid. El taxi convierte a Madrid en el epicentro de sus protestas, dice el periódico El País. Los manifestantes, reforzados por compañeros de otras provincias, se movilizan en el centro de la ciudad en su 8º día de huelga. Ya va a hacer 9 días de huelga en esta movilización tan poderosa de los taxis, que también hoy es fotografía de portada en La Vanguardia. Desalojo de los taxis en los Castellanas, dice La Vanguardia, y nos encontramos también con la portada en diferentes diarios de este país, en diferentes diarios regionales que recogen las movilizaciones. En el Diario Vasco, la otra guerra del taxi, vemos en diferentes medios, en Deia, también es portada de Deia. Y bueno,
nos lo encontramos en las portadas. En los digitales, en las portadas de los digitales, vemos asuntos diferentes, pero por ejemplo hoy en el diario.es tenemos una exclusiva. Los documentos secretos de la operación Chamartín, hoy en la portada del diario.es. El gobierno de Aznar ignoró un informe jurídico que pedía cancelar la operación Chamartín por graves incumplimientos. Es un titular de el diario.es que dice además también que el informe jurídico de Renfe, que reclamó romper el contrato de la operación Chamartín, hoy lo publican en la portada de el diario.es, y también el Congreso cita de urgencia a Ábalos para dar explicaciones por la operación Chamartín, un asunto que está siguiendo el diario.es. También la dirección de Izquierda Unida en Madrid y Alberto Garzón chocan por su estrategia con Podemos tras la ruptura de Errejón, dice el diario.es hoy en su portada, mientras que en la portada de Público.es el PSOE plantea un mínimo vital autonómico para acabar con la exclusión y la pobreza. Convoca 3 grandes eventos antes de las elecciones el Partido Socialista y ha planteado este mínimo vital autonómico para acabar con la pobreza y con la exclusión. También Unidos Podemos negociará con Errejón, pero después de construir su propia candidatura, dice Público.es. Y además, hoy en Infolibre, muy recomendable, una información que está volando, se ha vuelto muy viral. El número 2 de Abascal en Vox ya representó al partido en la campaña financiada por los iraníes, dice. Y además, la empresa dueña de la sede de Vox y ligada a su vicepresidente está controlada por una compañía de Luxemburgo. Y además, el vicepresidente de Vox es apoderado de una segunda empresa inmobiliaria controlada desde Luxemburgo. Una información de Alicia Gutiérrez, que está siguiendo la financiación de Vox. Pocos partidos están fiscalizando con tanta intensidad las cuentas de Vox, y realmente merece la pena leer estos artículos. Se han vuelto muy virales en las últimas horas porque apuntarían a las conexiones con empresas en paraísos fiscales de algunos líderes de Vox, lo cual resulta verdaderamente llamativo si escuchamos el discurso ultranacionalista y ultrapatriótico que dicen tener, pero ahí los vemos, patriotas en España con la cartera en Luxemburgo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Ahora, a continuación, escuchamos la agenda de La Cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Para empezar la agenda de La Cafetera, queríamos empezar con una información que nos enviaba Pepa y que tiene que ver con el juez Alba. Y es que nos enviaba la información de Canarias Ahora de que el juez Alba prepara su desembarco en Vox, colocando a su mujer y a un abogado amigo en la ejecutiva de Las Palmas. Esta información explica que efectivamente el juez Salvador Alba Mesa, imputado por 5 delitos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras descubrirse sus manejos para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell cuando era diputada de Podemos, prepara su desembarco ahora en política. Y lo hará concretamente de la mano del ultraderechista Vox, partido con el que mantiene estrechos vínculos desde hace meses y en
cuya ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado colocar a 2 personas de su máxima confianza: su mujer, Teresa Lorenzo, y el abogado Eduardo López Mendoza, al que el juez Penta imputado encarga los trabajos más personales y engorrosos, dicen en esta información. Según el periódico Canarias 7, Teresa Lorenzo y López Mendoza han entrado recientemente a formar parte de la ejecutiva local de la capital Gran Canaria, a cuyo frente se encuentra el administrador de fincas José Luis Moyano. Y explican también en esta información que completan ese órgano el abogado José Antonio Penichet, que ha sido designado coordinador para la próxima campaña electoral, y María Dolores Bardera. Es decir, que nos encontraríamos con que este sería el desembarco del juez Alba, que que fue imputado por esos tejemanejes con el caso de Victoria Rosell, y ahora pues querría entrar en política a través de su mujer y un abogado amigo en Vox. También una información que nos enviaba Galo Callejero, en este caso del diario.es, y dice que el gobierno da largas sobre la regulación del cannabis medicinal hasta que se pronuncie la OMS. El Ministerio de Sanidad está pendiente de las últimas conclusiones de la Organización Mundial de la Salud respecto a la planta y señala que la evidencia científica es insuficiente. Según la presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, dice, mezclan problemas del consumo lúdico con el terapéutico. El Ejecutivo ha autorizado 4 hectáreas de plantaciones con fines médicos y de investigación en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Y también una información que nos hacía llegar Filosofía Perdida, en este caso también tiene que ver con algo relacionado con la salud. Y es una información del país.com, la versión digital del diario El País, que asegura que el negocio de la sanidad privada se dispara tras los recortes en el sistema público. Y de hecho, Filosofía Perdida decía en Twitter, el problema no es solo que algunos huyan a la privada por los recortes del Partido Popular, sino la gente que sufre la crisis y los recortes y no tiene capacidad ni de pagar por sus derechos. Y nos hemos ido a esta información en la que explican que tras los drásticos recortes en la sanidad pública ordenados por el Partido Popular en 2012, con el aumento del copago farmacéutico en función de la renta, con la exclusión de los inmigrantes y una sangría de 20.000 trabajadores en 2 años, entre otras medidas, el Gobierno pretendía ahorrar 7.260 millones. Y mientras la economía dibujaba gráficas negativas en el invierno de la recesión, las pólizas de salud no pararon de crecer hasta llegar a los 11,5 millones de personas cubiertas en 2017, un 10% más desde el gran tijeretazo en la sanidad pública. Eso supone que 1 de cada 4 españoles puede acudir a la sanidad privada amparándose en un seguro. Dicen que hoy 1 de cada 5 hogares tiene un seguro sanitario con un gasto medio de 1.186 euros anuales, según datos del INE. Parte de los suscriptores de esas pólizas han tenido malas experiencias en la sanidad pública. Durante los años en que se desplomó la inversión, a partir de 2012, bajó la satisfacción de los usuarios al tiempo que crecían las listas de espera. Ni siquiera llegó al 6,5 sobre 10, la cifra que no se recuperó hasta 2016, coincidiendo con la curva dineraria ascendiente. Es decir, que al mismo tiempo que se recortaba en la sanidad pública, se iba haciendo negocio en la sanidad privada, y estos son los resultados. Y para terminar la agenda de la cafetera, tenemos que seguir hablando pues de ese bloqueo a los barcos de rescate. En este caso nos encontramos con que Italia bloquea el barco de una ONG con 47 migrantes a bordo desde hace 10 días. Los 47 migrantes rescatados por el barco Sea-Watch no tienen a dónde llegar, así lo decía France 24, y nos hemos ido a esa información donde explican que el grupo de migrantes rescatados por la ONG alemana Sea-Watch lleva una semana esperando a que algún país de la Unión Europea los reciba. Italia envió una invitación, sin embargo, la negativa a entrar en el puerto fue notificada sin justificación. El pasado 19 de enero, los miembros de la embarcación de la ONG Sea-Watch rescataron a 47 personas tras el naufragio del barco en el que viajaban. El hecho ocurrió a 80 kilómetros de las costas de Libia. Desde entonces, el grupo de migrantes no ha podido desembarcar en ningún país europeo. Sea-Watch pidió ayuda a Italia y el alcalde de la ciudad de Siracusa, en Sicilia, les envió una invitación. El barco solicitó permiso para ingresar al puerto, sin embargo, justo antes de atracar se les prohibió la entrada sin justificación. Además, explican en esta información que las 47 personas y los miembros de la tripulación han recibido agua y alimentos por parte del gobierno italiano, pero por ahora no les ha quedado más que esperar a que algún país les abra las puertas. ¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿Liberación de yihadistas? ¿Condonación de deuda?
¿Más bibliotecas públicas? Estamos convencidos de que el vídeo y la demanda que contiene son genuinos. ¿Qué demanda? Lo que Susana dice después le concierne directamente, señor. Póngalo. Solo hay una demanda. Y es muy sencilla. A las 4 en punto de esta tarde, el primer ministro Michael Callow debe aparecer en directo en la televisión británica, en todas las cadenas terrestres y vía satélite. Y... no. En todas las cadenas británicas terrestres y vía satélite. Y tener relaciones sexuales completas no simuladas con un cerdo. No lo entiendo. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Y es martes, y los martes ya sabéis que dedicamos un espacio, abrimos un paréntesis en la actualidad para hablar de series con Ana Pastor. Ana Pastor, muy buenos días. Qué ganas de que lleguen los martes para estar en la cafetera con Neutral y este podcast. Has visto que no paran de recomendarnos series, ¿eh? Oye, pero es que es tenemos imposible. Va a ser años imposible, y años. Va a ser imposible abarcarlas todas, porque hay muchísimas nada es imposible. peticiones. Claro, ya has elegido para esta semana una serie que fue fascinante en la primera temporada, especialmente el primer capítulo, muy rupturista, Black Mirror, y que es verdad que cada entrega lo que nos está haciendo es un retrato un poco de cómo las nuevas tecnologías se están irrumpiendo en nuestra vida. Lo llevan a la exageración, pero algunos de los capítulos son verdaderamente escalofriantes porque te dan una idea de cómo puede ser el futuro si seguimos por este camino, ¿no? Desde luego, Black Mirror tiene unos años, no muchos, lógicamente. Yo creo que seguramente el primer capítulo, no sé, se empezaría a rodar hace unos 5 o así. Bueno, pues se nos hablaba de una serie futurista. Si te pones a ver ahora algunos de los capítulos, de futurista no tiene nada, es bastante del presente. Y es verdad que era difícil superar, y yo creo que de hecho no lo ha conseguido del todo, el primer capítulo, el del cerdo. El cerdo es una cosa insuperable. Tú me decías, es hasta verosímil, no vamos a hacer spoiler. No, pero la tratamos aquí en el programa una vez, hicimos un videoforum solo sobre ese capítulo. Uh-huh. Y ya yo creo que mucha gente conoce el resultado, pero por no contar exactamente, por no hacer el spoiler final, pero es una sociedad, el Reino Unido, donde secuestran al primer ministro y entonces le piden que o bien tiene relaciones sexuales, mantiene relaciones delante de las cámaras con un cerdo, o bien matan a la era la princesa, ¿no? Me parece, la secuestrada. Sí, habían secuestrado a alguien de la familia real. Secuestran a alguien de la familia real y dicen, la matamos si no tiene relaciones sexuales con un cerdo delante de todas las cámaras. Y entonces ahí se va viendo un poco cómo es la reacción de la opinión pública. Y luego, si eso sucede o no, pues ya... Es que es muy interesante, yo creo, porque todos los capítulos, que cada uno es muy diferente y se pueden ver, de hecho, encapsulados, ¿no? No es una serie que necesites de una trama anterior. Tiene mucho que ver el hilo conductor, yo creo, es el exhibicionismo y cómo el exhibicionismo al final está alimentado por una sociedad que lo recibe bien, ¿no? Lo digo porque estos días hay un gran debate sobre la posición de los medios en torno al caso Julen y demás, y es verdad que eso la serie lo retrata muy bien en ese capítulo y en muchos otros, ¿no? La posición del personaje propio, en este caso el primer ministro, y de cómo las sociedades reciben y van evolucionando en función de lo que estamos creando, ¿no? No solamente las redes, sino la propia televisión y la tecnología en general, ¿no? Claro, y como estereotipo de los episodios, de cómo pueden ser, cuáles son las tramas, habéis elegido 2 capítulos muy concretos.
Uno de ellos precisamente tiene que ver con la reputación en las redes sociales, con los likes en las redes sociales, que es un capítulo fascinante, que tiene una puesta en escena, ¿no? Sí, que ahora con María Puntes estábamos hablando de la traducción, ¿no? De si era caída en picado. En realidad mucha gente, ¿no, María? Lo va a identificar como el de los likes, que esto es muy también de tu generación, la nuestra, y prácticamente todo el mundo que está en las redes sociales, ¿no? Sí, yo creo que por eso también da tanto miedo, ¿no? Porque te ves reflejada incluso en la propia protagonista, que se llega a obsesionar tanto por tener esa cantidad de me gusta, que es la popularidad, que incluso te permite acceder a una fiesta o no, te permite acceder a ciertos amigos o no. Y al final el problema es que se convierte la obsesión en una norma, ¿no? La popularidad es una moneda de cambio. Totalmente. Y es muy cercano a la actualidad. No sé si existirá, pero puede que exista una fiesta en la que no puedas entrar si no tienes... Sí, en este caso era una boda, ¿no? Creo recordar. Sí. Pero es verdad que ya existe, esto ya sucede. Los influencers, ¿no? Claro, bueno, incluso en la vida más cotidiana de los que no pertenecemos a ese mundo, y que yo creo la protagonista también refleja una persona normal, entre comillas, la popularidad. Fíjate en las series americanas, ¿no? La popularidad en un instituto, ¿no? ¿Cómo se mide? Esto es una nueva manera de medir la popularidad, ¿no? Que se puede medir en horas de televisión o en likes, que es lo que le pasa a esta chica, ¿no? ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5? Pero es verdad que el cambio en el paradigma de todas maneras ha sido increíble. Lo ha retratado muy bien Black Mirror, cómo está cambiando el mundo, pero hay una nueva realidad. Y esto es calificarlo todo, ¿no? Porque tú, cualquier servicio al que accedes ahora, de un servicio público de transporte, o vas a comprar una tienda y te pone la gama de emoticonos donde tú le das para ver si estás contento o no, en el propio aeropuerto, calificarlo todo puede tener ventajas, desde luego yo creo que las tiene. Lo que pasa que también te puede llegar a hundir la vida en este capítulo de Black Mirror, ¿no? El conductor. Hay un nuevo, decía, no sé si era en el diario El País, un nuevo fascismo, el control, la calificación de los clientes sobre la cualidad del servicio, porque es verdad que puedes tener un mal día. Sí, hombre, igual utilizar fascismo para todo, quien haya escrito eso en El País. Pero es verdad que de pronto ha ocurrido algo. Una persona como tú, ¿cuántos seguidores tienes en Twitter? Debes tener más de no sé, para que no me hagas un fact check. Vamos a mirarlo mientras hablamos. 214-491, sí. Pero vamos, también es verdad que... Fíjate, 2 millones de seguidores. Claro, es que te conviertes también... bueno, tú también eres una persona muy popular, que tienes mucha presencia en televisión, en los medios de comunicación, pero... Claro, para las empresas antes contrataban un periodista y tenía una reputación, pero la tenía a través del medio, lo podías despedir y se quedaba ahí. Ahora es muy difícil, es que tienes una red social tiene vida con 2 millones de seguidores, es que tienes más audiencia que muchos de los programas de televisión que hay a día de hoy en los propios canales, ¿no? Y esto pasa con un montón de gente que ni siquiera está en el mundo de los medios. Sí, que no tiene... Pero yo ya sabes que soy muy de desmitificar todo, ¿no? Yo creo que al final, para lo bueno y para lo malo, de esos 2 millones de personas habrá gente que realmente escuche, habrá gente que aporte y lo hace. Yo entro en debate con mucha gente en las redes. A mí me gusta mucho porque nos mantiene, al revés de lo que ocurre en la serie, que lo que hace es que a ella se le vaya la cabeza, ¿no? Yo creo que a los periodistas en concreto, o a mí en particular, te mantiene muy los pies en la tierra. Es decir, si hay mucha gente diciéndote algo concreto, pues está bien que lo escuches, ¿no? Hablo de críticas, no hablo, por supuesto, de insultos ni de faltas de respeto. Pero tú, por ejemplo, no bloqueas mucho, ¿no? Nunca he bloqueado. Esto me hace gracia porque tú eres... Nunca. Y me hace gracia porque Berlín, de vez en cuando, lo bien que se siente uno. Pues yo nunca he bloqueado. Sí he denunciado, ojo, sí he denunciado en una comisaría. Ni siquiera te digo en Twitter, que por supuesto cuando se han cruzado ciertas líneas. Pero es que creo que el debate ahora debería estar, y empieza a ser más, la presión tiene que estar en las plataformas. En el caso de Facebook con las fake news, en el caso de Twitter con el botellón este infernal onanista en el que se convierte a veces la red. Me parece que está bien que la responsabilidad esté en ellos, pero es verdad que luego, como retrata Black Mirror, también la responsabilidad es de uno, de poner coto y decir, bueno, ya está, hasta aquí. O sea, no voy a enloquecer. Pero yo tengo, bueno, lo saben los oyentes, yo tengo una teoría sobre la higiene del timeline. Por las mañanas, o sea, yo en casa invito a la gente que sabe comportarse. Entonces yo no censuro, a mí me parece muy bien que la gente tenga sus cuentas y hable de lo que quiera, insulte y haga lo que quiera, pero en casa no. Y entonces yo cuando invito a alguien a casa no puede estar bebido haciéndose pis en las paredes. Sí. Hay unos límites, hay unos márgenes. En eso estoy completamente de acuerdo, pero... Pero por ejemplo tú pones un tuit y hay un montón de gente, claro, entrará todo tipo de... Claro. Yo pongo un tuit y la gente es amorosa por las mañanas. Yo mayoritariamente tengo que decir que la gente es amable, responsable, educada. Luego, claro, hay gente que grita en la vida y que gritan
Twitter, hay gente que insulta y insulta también en Twitter. Seguramente también es esa gente que si te la encontraras por la calle no te diría lo que pone desde un huevo anónimo. Pero me parece que está bien, que creo que estamos más, no pendientes de las redes, sino más cerca de lo que mucha gente piensa. Es un feedback muy bueno y muy rápido, ¿no? Bueno, yo como millennial, creo que como portavoz millennial de este podcast, creo que tengo que hablar un poco bien de las redes sociales. Creo que también yo las estaba ayudado, defendiendo, sin ser millennial. Estaba diciendo que yo pero, a favor. No bloqueo. Pero en la parte de bloqueo de Twitter está más. No, pero yo soy, vamos, solo faltaba. Soy un absoluto enamorado de las redes sociales y de la gente de las redes sociales. Lo que pasa es que también de la gente educada. Claro, dentro de las redes sociales. Y luego creo que hay que cultivar el ingenio. Creo que todo vale en las redes sociales, pero está bien si son ingeniosos. A mí una crítica ingeniosa la acepto absolutamente, pero un insulto de eres un bastardo que te voy a pisotear la cabeza, que me ha llegado alguno, pues entonces ese tipo de cosas las bloqueo. Llámame raro. Hombre, a ver, es que al final las redes sociales lo que hacen es expandir tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Entonces, claro, una persona que se sienta sola, que bueno, pues tenga... Bueno, pues que se sienta mal, que se sienta tal, eso pues ¿qué hace? Pues gritar en redes, llamar la atención de alguna manera y al final muchas veces si empiezas a rascar con esa persona y te pones incluso a hablar con ella por privado te das cuenta de por qué está tan alterada, ¿no? Todas estas cosas son de las que habla Black Mirror en realidad, ¿no creéis que nos salimos mucho? Yo era un 4,6 antes. Vivía para eso. Empecé a decir lo que quería cuando me daba la gana, lo soltaba de golpe. A la gente no le gusta eso. Claro, pues luego está. Esto también... Esto es alimentar a los trolls también, que es lo que estaba diciendo un poco María. Ahora es verdad que tienes un nivel de conocimiento cero porque no eres una persona conocida en Twitter, pero de repente alguien muy conocido, o bien porque le has piropeado, o bien porque le has insultado, te retuitea, te contesta y demás. Hay toda una teoría acerca de que yo creo que tú estás cercana a ella de no contestar a los haters y demás, ¿no? Pero claro, es verdad que al final da igual, en la realidad de lo que estamos hablando o en la ficción de lo que plantea Black Mirror, es que estamos muy pendientes. Y es Cada así. capítulo de Black Mirror retrata una realidad a la que nos enfrentamos tecnológica, un reto al que nos enfrentamos tecnológico. Black Mirror se llamó así la serie por el color de la pantalla, porque es un espejo oscuro, es un espejo negro. En mi caso con una pequeña grieta, pero es un espejo con el que nos Bueno, Black Mirror también, miramos. el cristal está roto. Sí, efectivamente, es verdad. Sí, bueno, en mi caso está un poco menos roto, pero y entonces ha habido varios grandes capítulos. Uno de ellos fue el primero al que te referías antes, el del cerdo. Después ha habido uno, el último capítulo que se acaba de estrenar recientemente, también con muchísima repercusión porque es un capítulo interactivo. ¿Qué te ha parecido esto? Pues mira, yo lo vi acompañada de los adolescentes de la familia, hijos, sobrinos y demás, y es muy curioso porque a mí personalmente no me ha enamorado el capítulo. Me lo esperaba más rompedor, más disruptivo para esa generación también. Fíjate, ya no hablo ni de los millennials. Pero creo que ya estamos muy acostumbrados. Es verdad que tiene un nexo en común con otros capítulos que tiene que ver con los videojuegos y eso está bien porque también engancha a ese tipo de público. Pero no me ha sorprendido demasiado. Es verdad que es un capítulo interactivo en el que te dejan ir eligiendo el desarrollo, ¿no?, del capítulo, no solo el final, que esto ya lo habíamos visto. Pero no me ha terminado de enamorar. Me parece que está bien que exploren en otros territorios, pero no me ha parecido ha sido muy tan innovador futurista como la otros. tecnología que utilizan, eso sí, porque está muy bien, muy bien está resuelta. Muy bien hecho, está muy te bien genera resuelto. un poco de ansiedad, como estamos hablando aquí ahora, tener que responder rápido, porque enseguida se pasa el tiempo para poder hacerlo y porque ahora estamos acostumbrados a ver todas las series con otros dispositivos en la mano y esta te obliga a estar más pendiente, que quizá también eso es una de las cosas que buscaba Netflix, ¿no? Pero bueno, también hay que verlo, ¿eh? O sea, no sé qué opinarán los oyentes y las oyentes de la cafetera, pero... Para el que no lo recuerde muy bien, había unos libros cuando éramos chiquitillos que se llamaba Busca tu propia aventura y entonces en estos libros pues te decía, si quieres continuar por este camino pasa a la página 3, si no continúa... Sí. Y esto es un poco lo que han hecho en la serie. En la serie de pronto se paraliza unos segundos y te plantea una pregunta, ¿quieres que tome estos cereales o estos otros? Y tú tienes que contestar con el teclado del ordenador muy rápidamente. Y si no contestas porque prefieres estar como una patata viéndolo, pues entonces la serie va decidiendo por ti, ¿no? Pero creo que tiene algo de, no sé si decir de trampa, porque yo había leído que habían hecho una estructura muy compleja, pero creo que los finales más o menos se resuelven siempre igual. Siempre tiene como una... Fíjate, nuestro Luis de Neutral, que está muy volcado en este podcast, me decía, ¿no?, el otro día, dice, relacionar la vida alternativa con la vida creada en las redes sociales, en función de lo que hablamos del otro capítulo, pero me hablaba también de cómo en este caso... te hablan de un futuro que ya está determinado, que da igual lo que tú elijas, porque lo hemos hablado también, ¿no? Acabas casi
todo el rato volviendo al mismo lugar, ¿no? Además del tema de las drogas recreativas que aparece y de los videojuegos, pero que te acaba llevando al mismo lugar. Entonces, quizás es la gran metáfora este asunto. Sí, está un poco cogida ahí por los pelos, pero es verdad que es lo que piensas, ¿no? Da igual lo que hagas, que al final el futuro está escrito o no. Esto yo creo que también lo plantea. Y esto sí me parece más interesante que en sí el tema de poderlo hacer interactivo. Pero técnicamente, de hecho, al final es Netflix el que le dice al propio personaje, yo estoy decidiendo por ti, ¿no? Exacto. Yo te estoy diciendo las opciones que tienes. A lo mejor hubiese enganchado más si no hubiese sido a lo mejor una temática tan de los años 80, ¿no? Que a lo mejor hubiese sido más actual, porque bueno, a lo mejor esa mezcla, ¿no? Entre hacer algo disruptivo y hacerlo con esa temática, o, no sé. Probablemente han pensado que les funciona también porque Stranger Things es muy ochentera y este capítulo de Black Mirror tiene ese punto, ¿no? Que tú dices, un poquito ochentero todo el propio videojuego. Bueno, fíjate, están creando un videojuego en los inicios. Sí, que es la trama. Es un desarrollador de videojuegos, un chico que trabaja o desde su casa o desde la oficina, porque tú puedes elegir, y va sucediendo. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Hazme una señal. Venga, si hay alguien ahí, hazme una señal, hazme una señal. Sé que hay alguien ahí, hazme una puta señal. Es muy psicológico. A mí me angustió un poco también la elección del tema y eso que era como muy, no sabes muy bien si estás metido en su propia guerra psicológica o... Bueno, porque además mezclan eso, que hay un punto en el que no sabes si es producto de las drogas lo que él está imaginando o que realmente es la vida que él tiene, ¿no? Bueno, y hay varias series, fíjate, a mí me pasó con Mr. Robot, que en realidad también hablan de una enfermedad mental, no solamente del tema de las drogas o de la ficción, pero me parece interesante también tratarlo, porque refleja también una posible realidad, no sabemos hasta dónde, pero... Bueno, de hecho también la parte en la que él dice ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿No? Es un poco como el show de Truman, sí. ¿no? ¿A quién le habla, no? ¿A quién le habla, no? Y luego lo de Netflix es como, bueno, tampoco ha sido tan original. Claro. Las opciones aparecen en pantalla y tienes que decidirte rápido. Bueno, él es Pax, el demonio. Está en el libro. Es el momento de elegir y lo haces con el joystick. Tienes 10 segundos. Adorarlo. No lo hagas, es el ladrón del destino. En el libro. Están desarrollando el videojuego. Pero es verdad, decían los productores, ha sido un ingenio de la producción. Sí. Porque técnicamente... decíamos antes, está muy bien resuelto, o sea, funciona perfectamente, están perfectamente integradas las imágenes cuando cambias de opción, funciona muy bien Es que Netflix es de las plataformas que hay técnicamente, con diferencia, la que mejor funciona, o sea, no solo que puedas bajarte capítulos, por supuesto en versión original, cosa que otros no te conceden, me parece que es la que mejor resuelto tiene técnicamente y probablemente por eso son los primeros que han hecho esta opción, porque no me lo imagino en otras plataformas. Es muy ingenioso, pero luego tenía algo, la propia manera en la que habían diseñado la estructura del relato, que es por lo visto bastante compleja, porque las posibles soluciones creo que se han basado en algún juego de rol o que han buscado algún tipo de mecánica así muy similar a los de los juegos de rol, pero debe ser un ingenio matemático bastante interesante para saber entre las posibles opciones, el algoritmo que decides, cómo van sucediéndose unas u otras escenas en función de lo que va decidiendo la persona, independientemente de que al final tenga finales similares cuando vas concluyendo, ¿no? Pero bueno, esto lo conocíamos un poco, no nos ha sorprendido mucho a una generación porque habíamos conocido esos cuentos, pero no deja de ser un ingenio bueno, a varias alucinante, generaciones. ¿no? Porque tú leías también yo los recuerdo, esos libros. Bueno, claro, a lo mejor yo era una anticuada para mi época, pero yo sí que lo recuerdo. No, y es verdad que toca también el tema de los videojuegos, que un poco siempre que aparece algo nuevo, pues los videojuegos son responsables de la violencia de los niños. Los juegos de rol son responsables de la violencia de los niños. Internet es responsable de la violencia de los niños, ¿no? Entonces también toca un poco, no sé si de manera crítica o acrítica, pero desde luego lo refleja, ¿no? Como alguien puede perder la cabeza por los videojuegos. No tiene que ver. O sea, que tú dirías que Black Mirror es una de las series imprescindibles en el tiempo que vivimos para entender un poco el mundo hacia dónde puede ir o no. Yo quise arrancar con no prescindiría de ella, pero es verdad que en la lista de series, o sea, esta me parece, para comentar está muy bien, pero la lista de series que quiero que hagamos en este podcast de La Cafetería de Neutral no es mi preferida ni mucho menos, a pesar de que el primer capítulo me parece maravilloso e irrepetible, pero me parece que hay otras series que vamos a tener que tocar. Yo ya sabes que soy bastante de realidad y de pies en el suelo y de más de ensayo que de novela, digamos, y con esto me pasa igual con las series. Pues
sé. Ahora estoy con el del Brexit, que no he podido verla todavía entero, esa película del Brexit, que está en HBO y que la veremos y seguro que la comentáis en la cafetera o aquí en este podcast. Pero... No, lo comentamos aquí en el podcast, pero tenemos que hablar. ¿Ha habido quien ha dicho, después de escuchar la primera entrega de este espacio, quien ha dicho, bueno, ¿cómo no habéis empezado por The Newsroom? Si es la serie favorita de Ana, que ha mencionado tanto tiempo, lo fue un tiempo, claro, luego ha habido tantas que... Lo sigue siendo, el ala oeste también, yo siempre digo que ojalá un político como Bartlett en España o en cualquier lado, la verdad es que hay muchas relacionadas con el periodismo y con la política. De hecho, el cuento de la criada el otro día íbamos todo el rato a un territorio que nos traía muy a las decisiones políticas de hoy. A mí me gusta mucho lo real, incluso cuando está ficcionado, pero es que vamos a tener cada martes tantos martes en nuestra vida, ¿no? Dentro de lo que nos queda. Bueno, que nos propongan. Y yo quiero hablar también de series españolas. Ya sabes que hay algunos días que me interesan mucho y que llevan años y años y años. El Embarcadero. Yo el Embarcadero no la he visto. Me han dicho que es muy buena. Que ¿Sí? está, pues habrá que verla. Están algunos oyentes recomendándola. Que les había gustado. Pues hay que escuchar a la gente de la cafetería de Neutral, a quienes nos siguen, para que nos recomienden. De todas formas, tenemos que poner también el foco de vez en cuando en series con un punto optimista. Porque yo no sé si es solamente en este equipo, pero estamos todos un poco licuados. Por ejemplo, la de Berto, que acaban de estrenar la segunda temporada. Es maravillosa. Yo no he visto todavía la nueva temporada, pero la primera sí. La primera es maravillosa, sí. Esa tenemos que traerla un día aquí. Claro que la se paternidad y estas cosas esa que es maravillosa. te fascinan a ti. Sí, no, esa serie ¿Esa es optimista? No, pero es divertida. Pero es simpática, todo lo asume como un gran reto. Y es Berto en estado puro, sí, Berto Romero. Pues Ana Pastor, muchísimas gracias. Black Mirror, ya sabéis, la nueva propuesta de Black Mirror que se acaba de estrenar con este capítulo interactivo tan disruptivo, tan innovador y en esta serie que merece la pena ver. ¿Plata o plomo? El mundo en series. Bueno, hasta la semana que viene. Chao. Es un día excepcional. El vídeo del secuestro ya ha sido visto por más de 18 millones de personas. Las redes sociales arden y se calculan unos 10.000 tweets por minuto. Así que mientras esperamos a que Downing Street emita una respuesta formal, no cabe duda de que el país está expresando su opinión. No creo que nadie deba prestarse a esa humillación bajo esa clase de amenaza. No lo soporto, no he podido ni ver. Personalmente yo no lo veré. Piénselo, es horrible. Es asqueroso si lo piensan bien. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. ¿Queréis flipar un poco? Escuchad. Oye, Siri, ¿quién es el presidente de España? La respuesta es Felipe VI de España. Seguro que es verdad que lo descubrió ayer María.es. Que Siri está politizada. Está politizada. Sí, es monárquica. Pero es monárquica. Que todo partió porque escuchamos en la cadena SER que contaban que Siri ya opina sobre lo que hay el lío venezolano. Oye, Siri, ¿quién es el presidente de Venezuela? He encontrado 2 resultados, Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Toma. Pero lo dice así, tan pancha. Según el secretario de Estado que nos comunica a Apple o algo así. Bueno, ¿y a quién se le habrá ocurrido poner que Felipe VI es el presidente de España? Bueno, supongo que esto es un algoritmo que pilla la documentación de no sé qué más las noticias más el contexto más. Sí, pero bueno, luego hay cosas que le preguntas que te dice que no tiene respuesta o te dice no he encontrado un asesor político por aquí. Oye, le dices, Siri, ¿quién es el presidente de España? La respuesta es Felipe VI de España. Muy fuerte. Claro. O sea, ya va buscando por internet, pero hay cosas que no las encuentra y entonces te resulta hoy sí una respuesta graciosa, tal. O sea, que esto no es tontería, ¿eh? Habría que hablar con Siri. No, preguntarle... oye, que esto es un conflicto diplomático de primera magnitud. De hecho, luego le dijimos a Siri que estaba equivocada, pero nos fue como... Pero Siri pasa mogollón. Pasa mogollón. Siri pasa porque además ahora es la segunda de la casa. Porque resulta que ha aparecido, ¿cómo se llama el nuevo aparato? Alexia. Alexia. Es una especie de bola, ¿no? Si no me equivoco, que por lo visto funciona mejor que Siri, pero que básicamente es el mismo mecanismo que tú le pides cosas, resultados y cosas así. Entonces me da la sensación que es que como que alguien ha descuidado el algoritmo de Siri. Pobre Siri, ¿te sientes sola? ¿Tu algoritmo está poco cuidado? Porque
está como fallando mucho últimamente. Le preguntas cosas, por ejemplo, le preguntas, oye Siri, ¿cómo escucho la cafetera? Alexa, perdón. Ah, Alexa, ¿qué no, has Alexia. dicho? Ah, Alexia. No sé por qué he dicho Alexa. Mira, a ver. Oye Siri, ¿cómo escucho la cafetera? Ahora Siri ha decidido hasta pasar de mí. Bueno, esto ves, estas Oye, cosas Siri. que le pasan. El tuyo sí. Pasa de ti también. A ver. No, ¿qué pasa? ¿Qué queréis que le pregunte? Oye Siri, ¿cómo escucho la cafetera? Vale, esto es lo que he encontrado en internet sobre... Vaya, Siri. Claro, es que luego encima... Estás oligofrénica. Luego, ¿Qué te si está le dices, pasando? oye Siri, hay veces que se activan los dos móviles, claro. Así que, bueno, pues así están las cosas. Dicen que si hacemos un programa, que si hacemos una sección de videojuegos, nos dicen. ¿Tú juegas a videojuegos? María.es es videojueguera. Pues yo, ¿Es gamer? yo dejé esa droga. ¿Tú eres gamer? ¿Influencer gamer? Dejé esa droga porque tengo un problema con las adicciones. No, a mí me tenían que esconder la Game Boy cuando era pequeña. Me la tenían que racionar porque si no, pues no comía, no hacía nada más que jugar a la Game Boy. Te lo juro, sí. O sea, ¿Tú tuviste Tamagotchi? O sea, yo fumé durante 10 años. Quiero decir, no puedo tener ningún tipo de adicción, ¿vale? O sea, eres adictiva. Sí, yo creo que tengo el gen... Adictosa. Sí. No, pero sí que, a ver, pues a la Game Boy jugué Game Boy en su adicta. momento, al Super Mario, en los Pokémon. También me pilló la época de los Pokémon, muy fuerte, muy fuerte. Y luego tenía la Play y sobre todo solía jugar con juegos de coches. Mírame. Sí, no me gustaban tanto los juegos así macabros de matar, sino los de carreras de coches. Yo tuve una pequeña época, pero cuando tenía el Commodore 64. Yo fui muy del Commodore 64. Y entonces jugaba al Dr. Livingstone, supongo. Era un crack. Llegué al final y le preguntó, Dr. Livingstone, supongo. Y entonces, no me acuerdo muy bien cómo era, si te hacía continuar o seguir, pero sí. Bueno, Llegué también hasta el tuve final del juego. Joder, el para de llegar al Harry final del Potter, juego. que ibas haciendo hechizos. ¿Eh? El videojuego de Harry Potter. Cuéntalo. Bueno, luego también el otro mítico, el de los Sims, ¿no? Pero claro, eso no tenía final. Bueno, sí, hasta que se te morían los personajes. Pero también tenía poca paciencia, ¿eh? No, en estos juegos así de aventuras y tal no solía llegar al final, porque no tenía mucha paciencia. Pero por eso los de los coches pues ya me iban bien, porque hacía las carreras y ya está. ¿Vas a ponerlo? No, es que no se ha hecho nada como esto desde entonces. Esa es la típica cosa de... Esta es la típica cosa de señor mayor, señor o mayor. Nunca se hizo un videojuego como aquel. Y ves ahora el que hay, que son auténticos películas. El Tetris. Yo recuerdo jugar al Tetris. Y así sonaba el Dr. Livingstone. Cuando saltabas y lanzabas, tenías que esquivar las tierras arenosas y lanzabas ahí, y tenías una pértiga con la que saltabas, ibas saltando de cono en cono, así, y luego los monos asesinos te lanzaban cocos. Ah, sí. Yo fui un macha del Dr. Livingstone. ¿Un macha? Un macha. Fue un machirulo del Dr. Livingstone. ¿Y cómo era así? Esto era... me has dicho de... Bueno, el Tetris es que... Lo malo del Tetris es que podías llegar a tener pesadillas. Pesadillas cuando volvías a casa. ¡Ay, además, vais a estar tarareando esta música todo el día! Totalmente. Yo la sé tocar en piano, esta. ¿Sí? Sí, me la aprendí para hacer de friki. Pues mira, si algún día hacemos una sección de videojuegos, podemos hacerla. De sintonía. ¿Cuántos? Dice, hablar de juegos actuales. Y el problema, Hilo, es que yo ya no sigo la... No, yo no tengo sigo ni un idea, poquito ya. A lo mejor de... Bueno, y tampoco era una experta, ¿eh? Yo o sea, jugaba sé y ya bailar está, el pero baile no... del Fortnite, porque le desinstalé el Fortnite en un castigo, casi le pega fuego a la casa. O sea, gracias a Dios que tengo un... No, es una broma, no llego a tanto. Pero se cogió un globo tremendo. Esto sin hablarme está enfadadísimo. Porque digo, pero si es que tú no puedes tener estos juegos violentos. No, ya lo conté aquí. El día que me hablaba de cuál era el lanzagranadas RPG, no sé qué, y dije, hombre, ha llegado el momento de... A mí es que los de matar no me gustaban. Y entonces ahora me dice, ¿y puedo el GTA? Digo, pero es que se consiste en atropellar. Digo, hombre, no sé yo ¿Ese si... es el que atropella abuelas? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, yo cuando vi eso... No voy a hablar desde la ignorancia, que además este es un tema que yo sé que hay sensibilidad. Mira, dice Playstone Maricondo empezó jugando al Tetris, dice Carlos.
Ostras, tenemos que hablar de Que Maricondo. luego hay una polémica... ¿Con qué? Sí, con lo de Maricondo. Pero eso lo vamos a reservar para otra sobremesa. Sí, Eso merece un especial, Maricondo. Sí, Víctimas del Maricondo. Voy a tuitear ahora, si queréis ver, una fotografía de cómo ha quedado mi armario después de Maricondo en versión Spanish. La voy a tuitear. Nadie va a entender el significado más que vosotros porque estáis escuchando el programa. Voy a poner el hashtag. ¿Cómo era el hashtag? La cafetera Benez Oil A. Benezoil. Dice Viviana, dice el Tetris, dice, cerrabas los ojos y seguías viendo las figuritas. Por favor, quiero que veáis esta foto, porque mi amiga María se vio el documental de... No se vio el documental de Maricondo, lo lleva en la sangre. Ah, dice ese broker que es del año 87, el Tetris. El Tetris del 87, pero... Ostras. Y yo jugaba al Tetris Yo es que mucho. tuve todas las Game Boys, yo creo. Porque, claro, entre mi hermana y yo, pues, al final... Y tuvimos la mítica... La gris, bueno, seguimos teniéndola además, la tienen guardada mis padres, la mítica, la gris grande, luego la Pocket y luego la Color. Oye, ¿no has contado tu experiencia ayer revelando fotos? Ay, Mary, no has dicho nada. O sea, no te debe impactar mucho. Sí. Ayer se vino a revelar fotos. Pero pensaba contarlo en otra sobremesa. Ah, vale, lo guardamos para otra sobremesa cafetera. Claro. Que si sacamos muchos temas ya no tenemos... Y tenemos otro que yo quiero que un día hablemos. Estoy alucinando del grado de penetración, no es muy adecuado utilizar esta palabra en este contexto, pero del grado de penetración de Tinder en las nuevas relaciones. Has dicho el grado de penetración de Tinder. Eso está muy bien. Correctamente. Muy bien. Sí, es increíble la cantidad de gente que estoy conociendo. A mí no se me ocurriría estar en Tinder. Sí, pero el problema es que ni tú ni yo lo tenemos. Entonces ya, no podemos hablar de ello. Pero bueno, podremos invitar a alguien que tenga Tinder. Bueno, de hecho, ha habido varios reportajes, ha habido varios artículos que hablan sobre las relaciones de Pero no es Tinder. No es lo mismo, Mary. Lo que habla la cafetera lo habla desde No la hablan del grado de penetración de Tinder. Las cosas que se cuentan en la cafetera se quedan en Las Vegas. Las cosas que se hablan en la cafetera, nosotros... Podemos podemos mezclar el orden paranoico de Maricondo con el grado de penetración de Tinder. Yo creo. No hace falta que te metas con Maricondo. Hay gente que puede ser muy ordenada en sus relaciones. En ese sentido. Mira. Mira, dice Kaido, invítame que tengo hasta Grindr. Hasta Grindr. Claro, porque luego también está Grindr. Claro, pero yo es que más o menos conoces la filosofía de estos asuntos. Mira, se está llenando el chat del tema de Tinder. No, es que Tinder tiene que ser un asunto que Bueno, de hecho nos podéis ayudar este vosotros. O sea, además, no hace falta... O sea, si queréis guardar vuestro anonimato, nos podéis enviar los audios y contáis vuestras experiencias, porque a mí la verdad que me parece muy interesante. Pero dices, ya lo han hablado en algún medio. Lo que te cuentan en la cafetera no te lo cuentan en otros medios, aunque la cafetera también te cuenta lo que te cuentan otros medios. Es diferente. Sé que el concepto parece complejo. Pero en otros medios no te hablarán del grado de penetración. Del grado de penetración de Tinder no te lo van a publicar en la portada del ABC. Eso te lo podemos asegurar. Te pueden decir, esto está... Pero es verdad que ocurren a nuestro alrededor un montón de cosas que están transformando completamente la sociedad, la manera de relacionarnos, y hay que hablarlas. Y esto... Bueno, ya hablamos un poquito cuando analizamos Her, ¿no? Oye, que han puesto una captura de la pantalla del Commodore 64 y no has dicho nada. Súbelo, eso es un clásico, por Dios, eso es un mítico. Siri nos contará algo de Tinder. Algo callejero. Anda, que no he visto yo esa pantalla de arranque. Commodore 64 Basic V2. 64K de RAM System Basic Bytes Free Ready. Y el cursor parpadeando. Joder, anda que no me gustaba a mí mi Commodore 64 que estaba allí sentado. Así empecé, sí, las cosas. Lo único que he encontrado es sueños polares. Es que Siri no sabe de lo que le estoy preguntando ni nada. De Tinder tendríamos que hablar entonces, porque sabemos que es una transformación social de primerísima magnitud, un cambio de hábito, la gente conoce a otras personas en Tinder. Tienen? Pero yo es que no, o sea, a ver, a mí me costaría porque me encuentro al día siguiente en La Razón con un artículo con la foto puesta de mi perfil de Tinder. Sería como para estar ahí. Pero me parece simpático, ¿no? Es como una manera de conocer gente. Es verdad que ha sustituido a los bares para conocer gente, pero ¿tú conocerías a alguien en Tinder? A mí me resulta, fíjate que no lo digo sin prejuicio, porque un montón de amigos míos están en Tinder y un montón de amigas mías. Pero dices, pero no sé, es como... Igual es un poco anticuado lo que estoy diciendo. Pues sí, ¿no?
No, que estaba mirando aquí cuántos usuarios tiene la aplicación. Tinder debe tener 1.000 millones. Dice 26 millones de match dice se generan cada día. A mí me cambió en la Tinder. vida, pero no hablando de pareja. Dice Viviana, pero has puesto unos emoticonos que no se ven. Dice, yo me moriría de vergüenza. Dicen por aquí también. Dice Ángel Trionero, pregúntale a Siri qué es el poliamor. A ver. Oye, Siri, ¿qué es el poliamor? Muy bien, he encontrado algo en internet sobre qué es el poliamor. Veamos. Bueno, pues vale, lo has encontrado tú, pero Pero ilumínanos con tu sabiduría. Ilumínanos, Siri, que te veo muy tímida. Nada, se ha quedado callada. Bueno, así que dice, Tinder es un poco bacala. Mira, tiene más de 50 millones de usuarios activos, repartidos a lo largo del mundo, y es utilizada más de 11 veces diferentes al día de media. Como más de 11 veces al día de media. ¿Quién lo utiliza? Más de veces, ¿Será por persona? 11 veces, sí. Bueno, deslizando el dedo un total de 1.000 millones de veces. Lo que sí que es muy habitual en el metro es encontrarte a gente sentada que les ves con el dedo pasando para un lado. Y 10 de pronto, millones de pa' uniones otro, cada 24 hasta que le hagan horas. match. Si te hacen match en Tinder, Claro, como no tenemos aplicaciones que nos tienen enganchados, venga, vamos a como unirnos para a otra tener aplicación. Tinder. Dice, es como el first date, pero sin salir en la tele. dice Tenemos que hablar con Repostar. gente que la haya usado y que nos cuenten. Sí, porque... Bueno, si queréis ir enviando vuestras notas de audio. Hombre, las tampoco es eso, ¿no? recibiremos. Que tenemos el videoforum del viernes. Por cierto, ¿habéis visto ya el documental que os hemos recomendado? Que es un documental sobre Hay que recordar un el viaje nombre, que nos lo iniciático. preguntabais. Expedición Felicidad. Ujú. Expedition Happiness. Happiness. Y en dos... Además muy bonitos. Una pareja así muy bonita. Que son de Alemania y deciden hacerse un viaje... Eso, para como encontrar momentos de felicidad y momentos especiales, y entonces deciden cruzarse Norteamérica, desde Canadá hasta México, en un autobús convertido en caravana. Y bueno, pasan sus anécdotas y sus cosas, y entonces está muy bien, porque en la búsqueda de la felicidad, básicamente la conclusión es que la felicidad en realidad la llevas dentro. Pero está muy bien. Por cierto, ella es una cantante muy conocida en Alemania. Sí. Sí. Pedro dice que conoció a su pareja actual por Tinder. Pues Pedro, un testimonio Pedro, de esto estaría muy cuéntanos. interesante. Sí, escríbenos. Y nos Escríbenos. cuentas. Mira, vamos a... Pedro, ponnos Mira, un... otros dicen que si en el metro se liga. En el metro Pues, es imposible. pues creo recordar que había un político que conoció a su pareja en el metro. ¿Mm? Ahora no me viene el nombre, pero sí, que lo contó en una entrevista. Sí. Esta, dice, la verdad es que Grindr, dice Hope Green, dice, me gusta más que suene a porrillos. Mira, dice Oli, dice, yo conocí a mi mujer por Tinder y me casé en agosto. Toma. ¿Quién ha dicho eso? Oli. Oli. Ujú. Oli, conociste a tu mujer por Tinder y te casaste en agosto, pero ¿cuándo la conociste? Dice, la conocí en julio. Me casé en agosto. Como ahora todo Carlos, va tan rápido, me casé claro, en dice julio. Carlos, en el metro se ligaba hasta que llegaron los smartphones. Porque la gente De ya verdad, no porque levanta la todo el cabeza. mundo- Ya. Bueno, pero si tienes Tinder, ¿te puedes geoposicionar? Supongo que sí, ¿no? Dices, Hombre, un Tinder pero- que esté cerca y lo tienes sentado enfrente. Y dices, pues no lo había visto. Aunque sea un poco de mal rollo, ¿no? Bueno, no sé. Pues mucho no más sé, mejor. tampoco, no voy a juzgar, no voy a juzgar. Mucho más porque mejor. no- Ayer cenando en un restaurante pasó una cosa muy interesante. Que le pedí la silla libre a alguien que estaba en una mesa al lado. Tenía una silla libre. Entonces me dijo, no, es que va a llegar ahora una persona. Y entonces empezó a consumir. Consumió una copa. Consumió después unas tapas. Y al cabo de 35 minutos se levantó discretamente y abandonó la sala. No apareció. Fue un poco dramático. ¿Quieres que hablemos de esto? ¿Lo contamos? Pobrecito, ¿no? No lo sé. Es que es la vida. La vida en las cafeterías. No, pongas Ahí esta estaba música. sentado el hombre. No, a ver, yo en aquel momento, ¿sabes lo que interpreté? Que pues era una cita vía Tinder. Entonces la otra persona, la verdad es que el chaval no era tampoco muy fete, era un chaval normal, o sea, normal y corriente. No se puede buscar una atribución de la persona que llegó, observó y se marchó. Pero son cosas que ocurren en las barras de los bares. Son cosas que ocurren en las mesas de los... Pero es un en poco, las silenciosas mesas es un de poco las casposilla, cafeterías. ¿no? Esta música. ¿Cómo va a ser casposilla? Un poquito, sí.
¿Por qué? Un poquito... Las horas van pasando, el humo del tabaco... Bueno, entonces este chico, sube. vamos, que le dejaron plantado, ¿no? Yo creo que sí, que le dejaron plantado. Sí. No lo sé, porque a lo mejor simplemente le enviaron un mensaje diciendo, oye, que al final no me puedo pasar, vale, pues me subo a casa. Es que nunca Claro, sabes. a lo mejor quedaron luego en otro sitio. O, oye, vente para acá, Claro. que acaba de montarse el fiestazo. Vente a mi casa. O, efectivamente, o le envió una Déjate foto de vinos y vente a mi de casa. una prenda de ropa interior y le Sí, dijo, ¿no? pues yo estoy aquí esperando. Y entonces dijo él... No se lo la preguntaste, cuenta, ¿no? La cuenta, no se lo pregunté. Bueno, pero ¿se fue muy rápido o no? No, se fue discreto, sutil, entonces... mirando así como para el suelo. Bueno, pero cabe cualquier posibilidad, porque siempre tendemos a ponernos en el peor de los escenarios. Le han dejado tirado. A lo mejor no, a lo mejor le están llamando y a lo mejor acaba de recibir la el caso es que oferta de guardó una su silla. vida. Guardó una silla para una segunda persona que no apareció. Ay, la segunda silla. Un día podríamos hacer un programa de radio que se llamase La Segunda Silla. A ver, ya tenemos, voy a apuntar todas las propuestas. A ver, tenemos que hacer uno de Maricondo, Sí, amigo. otro de... Pero igual te estaban esperando en casa, haciéndote una oferta más apetecible. Total, que vas a estar ahí sentado en un bar solitario, siendo observado por los vecinos. Oye, como de estoy mesa. escuchando esto, pobrecito. No, pobrecito nada, porque vete a saber cómo acabó la fiesta. Es que aquí damos por hecho muchas cosas. Oye, Ya, a lo sí. mejor era un planazo. A lo mejor de pronto dijo, aquí os quedáis. Y yo me piro. Tristes. Como decían los Goma Espuma, que sois unos tristes. No sé, pero si se fue cabizbajo, no tiene muy Cabizbajo. buena pinta. Bueno, depende. A lo mejor estaba sobrepasado por la situación. A lo mejor la oferta era tan insuperable que le había superado. Sí, esto es muy masculino. A veces las ofertas son tan insuperables Dice Jesús Galera, a los lista hombres de nos Twitter superan. de la resistencia solteros. Digo, sí, ya lo que nos faltaba. Dice el conde de Montecristo que se va a deprimir. Hombre, tampoco es eso. No voy a consentir yo que te deprimas, conde de Montecristo. Volvamos a la sobremesa cafetera. Es verdad, y si vas en el metro y te dicen, oye, escuchamos la cafetera juntos, yo te dejo un auricular. Oh, sería Bluetooth. como en Begin Again, Como esa en Begin. película que no te gusta, pero es una película que a mí me gusta mucho y hay una escena muy buena en la que dos amigos pues acaban compartiendo un auricular, acaban siendo amigos, no acaban siendo nada más, pero es una escena muy guay porque se comparten su auricular. Y Se entonces comparten un auricular. van bailando por la calle con la música que van escuchando. Un auricular mola un montón. vintage vía cable cuando existen los Bluetooth. Venga, hombre, Fer, no seas Eh, así. Ya, pero no te wireless, une de wireless. la misma manera un No te une cable de la misma manera. que lo inalámbrico. El Pues cable mira, te une. Para haberles unido, se quedaron de amigos. Bueno, bien, está bien. Pues para eso podían haber usado los Wi-Fi Bluetooth. Bueno, pero Wi-Fi, ¿por Wi-Fi. qué está mal que acaben Wi-Fi. siendo amigos? Porque entonces no tenía sentido ir atados de un cable. Bueno, a ver, esto es un súper spoiler de la película también, os digo. Tú puedes ir reventándole, ¿eh? Ya, voy reventando. A ti te sale Sí. la vena así un poco macarra, así de Getafe y Leganés. ¿Por qué? De que te pires, te cuento el final. ¿No? No te Te metas lanzo con, un spoiler. Fer, no te metas con la gente de Getafe y Leganés. No, solo me meto Por con cierto, que la Getafe vena. y Leganés tienen enfrentamiento ahí. ¿Ah, sí? Claro. Ah, no sabía. No sabía. Ujú, ujú. No sabía. ¿Nos podías contar historias de Getafe? Pero vamos, la gente de Getafe no habla así, Fer. O sea, Ve, que no seas, que ya no lo sé, seas- ya lo sé, claro, pero era te vas por a darle buscar un poco. problema. Pero era por darle un poco de. No, lo que siempre me ha pasado. que sois unos no modernos, tiene que que te ver meto un con buco. eso. No tiene que ver con ¡Spoiler! eso. Oye, ya, ¿eh? Que lo están diciendo en el chat, si solo lo estoy leyendo. Ya, claro. De verdad, No, no puedo hacer nada. no, lo que siempre me ha pasado desde pequeña es que me encanta destrozar las sorpresas, pero porque me emociona mucho contárselas a quien se le van a hacer las sorpresas. Y entonces, bueno, pues con los spoilers me pasa eso. Bueno, pues nada, quería contar la parte de la peli. Si no la habéis visto, bueno, tenéis que verla. Dice Of de Murian. Dice Fer que no te ha hecho una petición para que no te metas con la gente de Getafe. Es un tiro de advertencia. Totalmente. Tengo la cuchara aquí que la voy a sacar. Perdón. Dice menudo jardín. No, pero que no era ningún Nunca me he jardín. enfadado en antena. No, hombre, y tampoco fuera antena. ¿No? No, tampoco. Bueno, alguna vez un poquito, pero Fuera conmigo no. fuera de casa no me suelo enfadar. ¿No? Miedo das. Dentro. También da un poquito de insultito. Pero bueno. Dice Xavi Gracia que como representante de la periferia de Barcelona te entiende, María. Dice, Gracias, Xavi. pero si es que yo no soy de la periferia, yo soy de más fuera de la periferia. O sea, yo No, pero- reivindico mi pueblo. Yo reivindico a claro, Castellote. no, pero tú- A mí, vosotros los de Getafe os tiramos al pilón a todos. No, esto no lo he dicho, ¿eh? Amigos de Getafe. No tengo Creo que ninguna te estás intención. buscando muchos enemigos Sí. en poco tiempo. No, sí, no, déjalo. totalmente, no.
Pero bueno, que... No, porque... Mira, Pablo, tuve una novia de Fuenla. Y me hizo un croquis. Un croquis de Fuenlabrada, Getafe y Tela. Y Tela ¿Un marinera. croquis? ¿A qué te refieres con croquis? Yo, mi amigo Nico Manzi tenía una teoría sobre esto, pero no vamos a ahora a contarlo. Nah, yo creo que pero ya estamos... Ya sabe a qué me creo que es momento de cortar esto. Sí, nos vamos. Nos vamos. Mañana, bueno, ya mañana con Ainhoa Goñi podemos insistir. Podemos hablar de Tinder con Ainhoa Goñi. Bueno, yo creo que ella tampoco lo ha usado nunca, así que, bueno, tenemos ahí varios temas para la sobremesa. ¿Está grabado? ¿El qué está grabado, Rubén? Estamos en rigurosísimo directo. Está grabado. Rigurosísimo directo. No, que está grabado todo lo que has dicho. ¿Todo lo que he dicho? No, yo no he dicho nada, no. Bueno, ahora... Nunca os ha pasado. Ahora igual coge el podcast, ¿sabes? Y se quita, se ventila toda la parte en la que se ha liado con el tema de Getafe. Ahora hago yo un cortapega, y pongo yo mis lecturas de Schopenhauer. ¿Sabes? Aquí leyendo filosofía profunda estaba reflexionando sobre la periferia. Mira, dice Barba Azul, yo soy de Fuenla, ahora vivo en Cantabria y me dicen que hablo chungo. Bueno, mira, Antonio Maestre es de Fuenla y miran cómo nos arregló en la puerta. Sí, y tú de Getafe mira cómo la reventaste. Y yo de Castellote y miraba como un santo varón aquí. O sea que... Así somos la gente de Fuenla y de Getafe. Sí, lo que te digo, sí. No, porque además... Así que ten cuidado. Un momento. De hecho, no se ha podido arreglar la puerta. Antonio Maestre no arregló la puerta, lo que consiguió es abrirla desde fuera, sí. que era todavía más chungo, o sea, porque era como... Maestre, si es que parecías, si te llegamos a dar un coche, lo arrancas. Sí. Sin llaves. Sí. Con un fluorescente ahí. Con un tubo fluorescente. Bimba, le metió un toque y sacó la mano para la ventana, le metió un buco, puma, y abrió la puerta. Joder, ¿cómo está la cosa? Ya, el café esta mañana no sé cómo ha sido, pero bueno, da igual. Ya. Dice Rubén, menos mal que está la Mary para pillar mis comentarios. Sí, hostia, la cuchara. ¿Qué? La cuchara con la mano. La miel con la mano. Bueno, creo que nos vamos a buscar un problema. Bueno, que nos vamos. Que gracias a todas. Muchísimas gracias, especialmente a quienes estáis en el exterior también, que sabemos que este es un ratito que os sirve de compañía y nos acompañáis también a nosotros en esta terapia mañanera que es en la que se convierte hay mucha gente de Fuenla en el chat, me estáis sorprendiendo. Lo único que ha crecido en Fuenla de verdad soy yo, dice Ben. Bueno, pues nada, aquí os dejamos compitiendo por quién es más de Fuenla. Dice Pablo, y en Villaverde no se abren las puertas, se pulsa el de cerrar. Bueno, de aquí también hay gente de Vallecas. La fuente de las escaleras, el buco. Bueno. ¿Qué? Pero es que nos falta algo. ¿El qué? Lo de Tinder lo vamos a hablar un día en el programa, de verdad. A ver, hemos dicho que en otra sobremesa o en otra parte de... Habíamos dicho que era Pedro el que tenía pareja y también alguien que había dicho que se había casado. Oli. Pues enviadnos un email, por favor, y así podemos teneros localizados y os llamamos un día para el programa y nos contáis la experiencia, si queréis dar vuestro nombre bien, si no, pues nada. Pero un poco para contarnos qué es lo que está ocurriendo, porque la gente está configurando sus nuevas relaciones y conociendo a gente nueva a través de Tinder y de estas apps y estas herramientas, y queremos saber qué es lo que está pasando. Entonces haced de nuestros ojos, hacednos de corresponsales. También podemos hacer una cuenta filónima, una cuenta anónima, una cuenta anónima. Bueno, gracias. Que os cuidéis mucho. Mañana volvemos. Mañana con más y conciencia, con Ainhoa Goñi, en fin. Sí, mañana con Ainhoa. Sí, mañana toca Ainhoa. ¿No? Sí. Vale, perdón. Gracias. Adiós. Cuidaos mucho. Hasta mañana. Adiós, Mary. Gracias a todas. Creo que no queríamos irnos. ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde? ¿A dónde? Mira, dicen por aquí, la gente de Leganés somos buena gente, los de Getafe son otra cosa. Bueno, no vamos a entrar en eso, que vamos a acabar mal. No encuentro aquí esto que decía. No encuentro las palabras sabias de Tony Garrido cuando dice hazte mecenas. No encuentro que es tanta sabiduría concentrada aquí en boca de Tony Garrido. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Vale, adiós. Blood that speaks better word, better louder than lies that I have heard.
Spirit leads and Spirit sings. Let me keep it step with her.